Tengan todo buen día. Solamente recordar que este es un tema que se nos había quedado un poco rezagado. Tema 22, denominado irrigación encefálica, meninges y líquido cefalorraquídeo. Es el tema que vamos a tocar justamente en esta ocasión. Mencionar quizás los objetivos más importantes. Van a ser alrededor de 9 objetivos en los cuales va a estar justamente basado el tema de ahora. Empezando con el tema de ahora, pues el primero de ellos, el primer objetivo es sumarizar las regiones encefálicas que son irrigadas tanto por el sistema arterial vertebral y el sistema arterial carotídeo. A lo largo de la clase ustedes se van a dar cuenta que realmente este es justamente una clase en la cual nosotros pues estamos enfocando más que todo la irrigación encefálica. Olvidémonos de otras partes del cuerpo, centrémonos solamente en la irrigación que corresponde a toda la sangre que lleva a la cabeza. Y ustedes se van a dar cuenta que fácilmente son dos sistemas de los cuales vamos a centrarnos justamente en toda la clase. Dos sistemas, se puede decir a breves maneras, a breves palabras, que va a constar de un sistema arterial que se encuentra más anterior, que es este que usted ve señalado acá, y un sistema más posterior. Cada uno de estos dos sistemas representan obviamente la gran parte de irrigación que llega directamente a todos los órganos del encéfalo. Vamos a tocar brevemente cada uno por ellos, de ellos por separado. Entonces, justamente en ellos dos vamos a centrarnos. Este es el primero de ellos, sistema arterial carotídeo o simplemente sistema arterial carotídeo interno, porque vamos a hablar justamente centrándonos en esta arteria que es la carótida interna. Y por otro lado, el sistema posterior, como les mencionaba, que justamente se denomina sistema vertebral. Entonces, demos inicio, vamos a ver cada uno de ellos por separados. Aquí usted puede ver en esta imagen primeramente los dos sistemas interactuando al mismo tiempo. Usted ve ahí justamente el lugar donde se recorrido prácticamente la arteria carótida común. Recuerde que la carótida común es justamente una subderivada de de aquellas tres ramas que salían directamente del arco aórtico, ¿sí? El tronco brachiocefálico, y ese tronco brachiocefálico directamente que sale de la arteria carótida común. Luego la arteria carótida común en su transcurso por el cuello, usted sabe que es justamente la arteria que usted puede tocar o puede palpar fácilmente el pulso. Precisamente ella es la que se divide en dos, una arteria carótida externa y una carótida interna. Esta es la carótida externa, que para este tema vamos a olvidarnos de ella, porque justamente la encargada de tirar ramas o de formar las ramas que van a ir directamente a varias zonas de la cara. Entonces nos quedamos únicamente para este tema, para mencionarla una y otra vez, la arteria carótida interna. Ella va a ser la encargada de llevar justamente la irrigación a las partes más anteriores del encéfalo. Nos quedamos con otro sistema, como le mencionamos, que es el sistema de la arteria vertebral. Su nombre, pues, obviamente porque va paralelamente al transcurrir de las vértebras cervicales, precisamente insertándose o pasando a través de los orificios que justamente usted tiene al costado, tanto derecho como izquierdo, justamente en esos forámenes transversos, es donde va pasando, ¿verdad? Recordaban la clase de columna vertebral, en esta sección, en esta región cervical, estaban justamente ubicados estos agujeros a los laterales y es justamente ese lugar donde van a estar perforando las arterias vertebrales, obviamente una de cada lado. Así que en grosas palabras, pues decimos que es un sistema bueno, en el cual va una de cada lado, ¿verdad? Una derecha, una izquierda y luego la van a formar una arteria en común que ya vamos a dar paso más adelante. Tocando específicamente solamente la irrigación del sistema arterial vertebral, o sea, este sistema posterior, decimos que prácticamente irriga bastantes zonas justamente entre cuello y más que todo encéfalo, diferentes zonas del sistema nervioso central y por tanto aquí están resumidas en este cuadro. Aquí le he puesto yo quizás las regiones más específicas posibles. Obviamente el libro lo hace un poco más amplio, pero quedémonos con estas en breves definiciones. Van a ser zonas específicas del bulbo raquídeo, zonas específicas del mesencéfalo, parte de la corteza cerebelosa, tanto superior e inferior, ciertas partes de la dura madre en la fosa posterior, y vamos a ver que irrigan unas estructuras bastante importantes que hoy vamos a mencionar algunas de sus funciones. Principalmente, obviamente, la principal función de ellas más adelante. Y por supuesto, también van a irrigar superficies tanto anterior y medial de los lóbulos temporal y occipital.
Recuerde pues que mencionaba que todo el sistema posterior, obviamente la intención es irrigar más que todo de la parte media hacia atrás en el encéfalo. De eso se va a encargar este sistema posterior, que es el sistema arterial vertebral, que dicho sea de paso también puede ser llamado sistema vertebral basilar. Ya vamos a explicar el porqué de esa definición, pero puede ser llamado de cualquiera de las dos formas o de cualquier manera puede encontrarlo en diferentes libros de texto. En contraposición, todo lo contrario de ese sistema, el sistema anterior, ¿sí? Que se encuentra obviamente más anterior, ¿sí? Sistema carotídeo interno. Aquí le agrego la palabra interna porque le digo que nos centramos justamente en la rama de la carótida interna. Olvidamos la carótida externa, pues esa va a ser la encargada de darle todas las ramas que van a dar directamente todas las ramas específicas que llegan a distintos puntos de la cara o faciales, mejor dicho. Sí, entonces olvidémonos de ella por el tema de ahora y nos quedamos únicamente con la arteria carótida interna. Esta carótida interna, pues igualmente que la otra, la vertebral, tiene sus zonas específicas las cuales va a irrigar. En grosas palabras, en cortas palabras, pues para no hacerle largo el tema, va a darle irrigación a diferentes zonas específicas en los lóbulos tanto frontal, temporal y parietal. En pocas palabras, se encarga de la irrigación de la parte media, es la parte más anterior de la zona encefálica. Así que pues ahí está. Ese es justamente los dos sistemas que vamos a tocar más específicamente. De eso trata específicamente el objetivo número dos, que ya es centrarnos directamente en el origen, el trayecto y la formación del sistema vertebrovascular o simplemente conocido como sistema vertebral. Vamos a hablar exclusivamente solamente de este sistema posterior. Aquí está un poco más específico para que usted pueda ver justamente dónde se encuentra transcurriendo. Usted puede encontrar estas líneas punteadas. Le estoy dando referencia exactamente a esta zona, que es prácticamente una vista anterior de la columna vertebral, específicamente en la sección o en la región cervical. Ahí usted ve las vértebras numeradas y ahí está viendo el proceder de cada una de estas dos vértebras, perdón, de estas dos arterias vertebrales que van justamente perforando los forámenes transversos en esta sección de la médula espinal, perdón, de la columna vertebral, en la sección cervical. Ve acá, aquí va solamente una, recuerde que pues falta la otra acá, es bilateral, pero para que usted entienda por qué lugares donde se va metiendo, ¿verdad? Dónde va transcurriendo. Esto es mientras hace su trayecto, que es todavía obviamente está por fuera del cráneo. Aquí todavía no ha penetrado el cráneo. Obviamente estas dos van a llegar a un punto en común para formar la famosa arteria basilar o simplemente tronco basilar. Ya vamos a hablar de ella específicamente en otro objetivo. Aquí tiene una situación de una cara prácticamente anterior y una cara prácticamente que lo esté viendo desde arriba, ¿verdad? Para que usted vea cómo va perforando. Vea acá, ¿sí? Esta misma arteria es esta misma arteria subclavia que usted ve acá. Esta misma arteria, la basilar, es la misma que usted ve acá. Para que sepa nada más dónde se está ubicada por el momento. Seguimos con esta arteria vertebral. De ella podemos seguir diciendo, pues, que antes de formarse, aquí está, se le ha puesto todavía en color verde esta arteria vertebral, obviamente una de cada lado. Esta es una vista anteroinferior del tallo encefálico, como aquí está mencionado. Y acá le dejo la correspondencia para que usted entienda mucho más fácil la imagen. Todo aquello que va al fondo es más superior, esto es más inferior, o sea, caudal. Aquí está viendo parte de la médula espinal, parte del cerebelo, parte de médula oblonga, parte del puente, parte mesencéfalo, e incluso alcanza a ver el quiasma óptico por acá, ¿verdad? Aquí está el quiasma óptico. Entonces decimos que antes de que estas dos arterias eh, vertebrales vayan subiendo y formen un solo tronco en común, que es la arteria basilar, antes de que se forme esto, van a tirar dos diferentes ramas. Van a tirar las ramas de las arterias espinales, que aquí se las pongo en correspondencia con estos esquemas, dando a entender que una arteria se va a tirar de forma anterior y una de forma posterior. Y como su nombre lo dice, pues únicamente se va a quedar a darle sangre directamente a las caras, tanto anterior como posterior, justamente en la médula espinal. Por eso el nombre, ¿verdad? Sí. Aquí usted ve cómo se forma la arteria espinal anterior, la que nos hace falta ver mayormente, la arteria espinal posterior, que obviamente por ser una cara anterior no se puede ver adecuadamente, pero sepa que allá está girando, ¿verdad? Sí. Aquí está siendo señalada. Sí, esta es la que se va para atrás. Ya vamos a poner otra imagen. No se la va a poder ver mucho más fácil. Se las he puesto en color anaranjado. Y las celestes son las otras ramas, muy importantes por cierto, porque son las famosas arterias cerebelosas posterior inferiores. Se abrevian simplemente con el acrónimo de PICA, ¿sí? Estas PICA son estas dos arterias, obviamente una de cada lado, ¿sí? Y estas son
Menciono y repito las dos ramas en las que se dividen las arterias vertebrales o las ramas que tienen las arterias vertebrales antes de convertirse en el gran tronco basilar. Quedémonos con eso. Pasamos a otra imagen donde está especificada más que todo esta zona donde tienen sus ramas espinales. Aquí usted sigue viendo prácticamente esta arteria. Esta arteria que es la espinal anterior, como se queda en situación anterior, sobre justamente todos los segmentos de la médula espinal. Es la que le va a dar prácticamente sangre o le va a irrigar tanto la cara anterior, ¿verdad? Lo que nos hace falta ver aquí es la espinal posterior, que es la que se va a ir hacia atrás, ¿verdad? Y por tanto va a irrigar justamente y claramente la cara posterior. Pasamos, aquí tiene otra imagen donde se ve mucho mejor esto, donde usted ve el recorrido de la arteria espinal posterior, que justamente irriga justamente la cara posterior de la médula espinal. Y también alcanza a ver el recorrido completo de la arteria cerebrosa posterior inferior, que eran estas dos, por supuesto, ¿verdad? Estas dos, usted ve cómo se van hacia atrás. El nombre le dice todo, hacia dónde va a buscar. Van a buscar justamente tocar o llegar directamente al cerebelo, justamente en sus partes más inferiores. Es por eso que llega hasta acá. Recuerde que todo eso está siendo tapado por el cerebelo. Así que por lo que nos hace falta acá es el cerebelo para que usted sepa hacia dónde va a ir justamente estas dos arterias a ser irrigadas. Luego acá, con esta parte, ya tenemos precisamente el tronco basilar formado y el tronco basilar se la dejo representado en color morado. En color morado y pues usted ve como las arterias vertebrales que eran estas dos que vienen acá se unen y forman un solo tronco basilar, ¿verdad? Que puede ser llamado tronco basilar o arteria basilar. Así que pues ahí está la formación precisa de las arterias vertebrales. Ellas dos dejaron de ser arterias vertebrales y se forma el tronco basilar hacia arriba, siempre buscando dirección más cefálica. Aquí le dejo quizás la parte más esquemática para que sepa que todo aquello es más rostral. Lo que se ve al fondo acá es más rostral porque va hacia arriba, lo que está aquí abajo más caudal. Ya hemos mencionado eso. Igualmente le dejo estos esquemas para que usted me vaya entendiendo estas divisiones que voy haciendo. Recuerde que por debajo de acá, por debajo, justamente antes que se vuelva arteria basilar, hacia abajo tira las ramas que mencionamos previamente, que son las ramas tanto de la arteria cerebrosa posterior inferior y las ramas espinales, tanto anterior como posterior. Ahora vamos, si quedémonos, guardemos esta imagen de arteria basilar, que es el esquema que vamos a ir. Vea cómo reposa acá sobre el puente. Sí, normalmente nosotros imaginamos el puente y cada vez que enseñamos las estructuras en cerámica, ustedes ya lo han tenido en sus manos, ve el puente como que pareciera una superficie lisa, pero realmente no es una superficie lisa la parte anterior, sino que pues si eso lo pudiese ver al fresco, usted viese como un surquito está justamente separando el puente en una parte derecha y una parte izquierda, precisamente porque ese es el surco que está quedando como una impresión de esta gran arteria, que es el tronco basilar o arteria basilar, como quiera llamarla. Lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Aquí viendo la formación de esto. Vea cómo se forman las dos arterias vertebrales. ¿Sí? Aquí están las dos arterias vertebrales y formaron el tronco basilar. Ahí está la primera rama de ellas, del tronco basilar, que es la arteria cerebrosa anterior inferior. Y esta, pues no la confundan, en la arteria cerebrosa posterior inferior, que dijimos que es rama directa de las arterias vertebrales, cuando todavía no se han formado en un tronco basilar. Así que aquí apenas alcanzamos a ver la primera rama justamente de este tronco basilar. Vamos a ver las siguientes imágenes. Bueno, aquí le dejo la animación para que usted vea cómo se va formando. Tampoco confundirla con esta arteria, que es la arteria auditiva interna o arteria laberíntica, que es la que le va a dar sangre o irrigación directa a las porciones internas de su oído, ¿verdad? Entonces, es la que se encarga de llevarle irrigación a las partes más importantes del oído interno, pero ella no es rama directa del tronco basilar, sino que es la arteria cerebrosa anterior inferior. Y esta, la laberíntica o auditiva interna, al mismo tiempo es rama, pero de la cerebrosa anterior inferior. Así que en pocas palabras, no es rama directa del tronco basilar. Quien sí es rama directa son estas ramitas que usted ve pequeñas acá, que son las arterias o las ramas pontinas. Ellas son bien diminutas, ¿verdad? Casi que en la preparación al fresco no se conservan y es por esa razón que en algunos esquemas sí salen dibujadas, en otros no. La tercera rama va a ser la cerebrosa superior, mucho más arriba, por eso el nombre va a dar a las partes más superiores del cerebelo. Entonces nos quedamos con ellas. Ellas son las tres ramas que usted puede volver a ver acá nuevamente. Recuerde, es la primera rama, arteria cerebrosa anterior inferior, ¿sí? Que se abrevia como AICA. Ahí está el tronco basilar que lo vemos en color morado.
lo que nos hace falta acá, como le decía en el ejemplo anterior, nos faltan las ramas pontinas, que serían las segundas ramas, y la tercera rama, pues la cerebelosa superior. Aquí están dos ramas directas del tronco basilar. Todavía no piensen en esta, ya vamos a mencionar justamente en qué contexto vamos a tomar esta. Y aquí están las que tampoco debemos tenerlas como parte del tronco basilar, porque no son ramas del tronco basilar, sino que las arterias vertebrales directamente. ¿Sí? Aquí le dejo otro esquema donde usted puede ver la situación anterior. En la situación anterior usted puede ver colocado directamente el tronco basilar. Ahí está, frente al puente, ¿sí? Donde está prácticamente acostado, ahí donde se forma el surquito basilar, justamente por debajo del tronco basilar. ¿Sí? Así que no es que esté plano realmente ahí, sino que pues es el tronco basilar que nos está tapando. Ahí usted puede ver todo lo que hemos venido explicando, de que de las dos vertebrales se forma la basilar y la basilar luego se va a dividir en dos arterias muy importantes, que son las cerebrales posteriores. Todavía no hemos tocado ese punto, ¿verdad? Y las tres ramas que dijimos que son propiamente de la arteria basilar, la cerebelosa anterior inferior, las ramas pontinas y finalmente la cerebelosa superior que aquí va transcurriendo. Aquí están, alcanza a ver todavía las ramas de la vertebral, ¿sí? Las espinales o la espinal anterior. No hace falta la espinal posterior, que aquí pues por ser situación anterior no se puede ver adecuadamente. Mucho más cerca, el tronco basilar, recuerde, mayormente ella está formada sobre el puente, ¿verdad? Ya esto es mesencéfalo, aquí abajo médula oblonga todavía cuando eran arterias vertebrales. Entonces, en forma resumida, le puedo dejar este esquema. Siempre estamos viendo acá la arteria basilar en color morado y pues ella es la que se divide en esas tres ramas que tanto no existía, la arteria anteroinferior o simplemente AICA, ¿sí? Abreviada. Aquí están representando las ramas que son diminutas, las ramas pontinas, que son estas que están acá. Las rosadas, la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Que es esta que usted ve acá. ¿Sí? Arteria cerebelosa superior. Y cuando el tronco finalmente ha terminado, el tronco basilar termina de ser tronco basilar, vuelve a ramificarse en dos grandes ramas que son las arterias cerebrales posteriores, simplemente abreviadas como ACP. Guarde estas arterias porque van a ser muy importantes más adelante. ¿Qué pasa cuando se obstruye cualquiera de estas zonas? Una oclusión, una ruptura en cualquier zona del sistema arterial vertebrovascular van a pasar diferentes signos o síntomas en el paciente. Algunos de ellos, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad del dolor y temperatura controlativa del cuerpo. Vamos a ver también hemianopsia o ceguera cortical completa, para que usted me entienda mucho más fácil. Una hemianopsia, aquí le dejo justamente lo que ve un ojo, cualquiera de ellos dos, derecho y izquierdo. Este es un campo visual completo, en pocas palabras, de un solo ojo. Ve acá que prácticamente la parte izquierda, digamos que esta es la visión de mi ojo derecho, en pocas palabras. Entonces ha perdido prácticamente la mitad más medial o la parte más interna justamente de mi campo visual derecha. Prácticamente que mi campo visual derecho, usted pierde la mitad de ella. Y solamente puedo ver con la mitad de mi ojo nada más, ¿verdad? Solamente me queda la mitad del campo visual. Eso se llama hemianopsia, cuando es la mitad nada más de ese campo visual afectado. Si se afecta un cuadrante de ellos, o sea que eso lo partimos en cuatro, no en dos como está partido acá, aquí está en dos. Bueno, si afecta una mitad es hemianopsia, pero si se afectara un cuadrante nada más, eso se llama ya cuadrantanopsia. Lo vamos a ver justamente correspondiente en los laboratorios de la vía visual. Ahí se va a dar cuenta qué tan complejo es que se presente una hemianopsia o una cuadrantanopsia. ¿Qué otros síntomas podemos ver acá colocados? Es, por ejemplo, el vértigo. El vértigo lo pongo representado acá. Este vértigo se lo pongo acá como una imagen representativa, dando a entender que entre el vértigo y el mareo hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el vértigo y el mareo, ya que el mareo realmente es la sensación que la persona tiene alrededor justamente. Siente que la persona es la que está dando vuelta alrededor de todo su campo. Pero el vértigo es todo lo contrario. El vértigo es esa sensación subjetiva de que el paciente siente que todo lo que está alrededor de él está girando. Entonces, es esto, ¿verdad? Es justamente eso. Sensación lo que siente el paciente, que siente que todo lo que está alrededor le está girando, le está dando vueltas. Muy diferente al mareo. ¿Qué se va a presentar como consecuencia de este vértigo? Se va a presentar una náusea. Obviamente esa sensación subjetiva de querer vomitar y el vómito que ya la expresión justamente de esta náusea, que es cuando ya se saca el contenido gástrico que pueden tener también el paciente que puede presentar un nistagmo, que acá se lo dejo representado como estos movimientos de lado a lado, aleatorios, obviamente involuntarios, que se presentan como parte de la afectación cerebral.
También se puede tener, aparte otro signo, una hemiparesia unilateral, que es prácticamente una parálisis parcial, justamente la parte unilateral del cuerpo, o sea que una parte se ve prácticamente con debilidad, en pocas palabras. Son síntomas que pueden darse como parte de una oclusión de todo el sistema posterior, o sea, del sistema arterial vertebrovascular. El objetivo 3 me pide enunciar la irrigación del sistema carotídeo y en este vamos a tocar todo el sistema que no hemos mencionado, el sistema anterior, ¿verdad? En el cual vamos a tocar tanto lo mismo que hemos visto en el sistema previo, que es todo el trayecto tanto de la carótida interna y sus respectivas ramas. Para que vea acá la arteria carótida interna, hacia dónde se encuentra, hacia dónde va. Obviamente estamos hablando de irrigación, aquí nace la irrigación, justamente el arco aórtico da sus tres ramas principales, que una de ellas es el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico es que deriva la arteria carótida común. Y esa arteria carótida común, como les mencionaba al principio, se divide en tanto externa como interna. ¿Sí? Es la interna la que nos concierne para esta parte de ese tema, en la cual él le va a llevar a realizar en todas sus ramas que van a dar directamente irrigación encefálica. Aquí está la arteria carótida común y se dividió ya en carótida externa, que es la que no nos importa para el día de ahora, y la carótida interna que sigue hacia arriba, ella que justamente estamos centrando, tomando como importancia para el día de ahora. Estas arterias, usted puede ver acá nuevamente la animación con el recorrido. Olvídese de esta, ¿verdad? Que es solamente con esta, la carótida interna. Aquí usted puede ver diferentes posiciones en la cara anterior para que usted vea el transcurso de ella, en su cara lateral, cómo va transcurriendo. En color verde, aquí está solamente agarrada la carótida interna y es justamente este momento en el que va a hacer varios dobleces cuando quiere ingresar directamente al cráneo. Es allí justamente donde hace varios dobleces o giros, como movimientos zigzagueantes en el cual ella se puede distinguir en varias porciones. Porciones le decimos a aquellas partes justamente de una misma arteria, por lo larga que pueda ser. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, la arteria aorta, ya sabe que es sumamente grande, ¿verdad? Sale del corazón, una porción ascendente, una porción que es el callado aórtico y otra porción descendente. Entonces, por lo largo que es, se puede dividir en porciones. Igualmente pasa con esta arteria carótida interna, que por lo larga que es, pues se puede dividir en varias porciones. No ramas, ¿verdad? No quiero confundirlo con eso, sino que porciones. Aquí está un esquema representativo de esto. Le he dejado acá la figura o el contorno de la calota del cráneo para que usted pueda ver que esto es la parte posterior. Aquí está la frente, aquí está la mandíbula, aquí estarían los dientes. Esta es la cavidad orbitaria para que no se pierda, ¿verdad? Entonces vea cómo viene la arteria carótida interna. Se mete acá antes de ingresar. Todo lo que viene siendo en el cuello es la porción cervical. Cuando se mete el hueso, cuando está traspasando el hueso, por así mencionarlo, en la porción petrosa, ¿sí? Porque atraviesa la porción petrosa del hueso, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Usualmente acá estas dos zonas se toman como una sola, tanto la petrosa como la porción rasgada. En el libro se va a dar cuenta que la toma como solo porción petrosa y luego es la porción cavernosa. La porción cavernosa se llama así porque perfora o está entrando directamente por la zona de el seno cavernoso. Por eso es que le queda ese nombre. Clinoideo porque hace referencia a los procesos clinoideos, que son los que están rodeando justamente la silla turca, aquello prominente que está creando justamente la situación de la silla turca. Entonces, eso se va a llamar procesos clinoideos y es por eso, por pasar por esa zona que se llama justamente porción clinoidea. Finalmente termina como una porción comunicante, que todo eso lo podemos llevar también de forma resumida, porción cerebral, ¿sí? De la arteria carótida interna. Ya vamos a ver más específico esto. Aquí está, justamente lo que le presenta el libro, estas cuatro porciones. Porción cervical, he mencionado la que va por el cuello, petrosa, que es ingresando por el hueso, cavernosa, penetrando justamente el seno cavernoso, y todo lo que está por encima de ella va a ser la porción cerebral que arraiga todo esto, ¿verdad? Que abarca todo esto. Quédese con esas. Incluso vea que salen algunas ramas muy importantísimas, tanto de la porción cavernosa como de la porción cerebral, que son justamente estas que le dejo escritas por acá, para que usted vea que pues sí se derivan ramas específicas, ¿verdad? Pero no hay que confundirlas con las porciones en las cuales se divide. Lo mismo le dejo acá, el trayecto de la arteria carótida interna con sus porciones en diferentes colores, ¿verdad? Vea que son cuatro, que son esas mismas que el libro resalta, ¿verdad? Ve acá ahora la arteria carótida interna con sus respectivas ramas. La arteria carótida interna tendría que haber venido acá, ¿sí? Aquí ha sido cortada para que usted vea la finalización de ella. Este es el último pedacito de la propiamente de la arteria carótida interna. Y la arteria carótida interna finaliza como dos ramas importantísimas, que son la cerebral media y la cerebral anterior, que son especificadas en este sistema. Ve ahí.
¿Sí? ¿Se acuerda que para el sistema posterior le mencionaba que había que guardar una importante, que la que aparecía por esta zona aproximada era la arteria cerebral posterior? Esa, aquella cerebral posterior, es la derivada justamente del sistema posterior, que era el sistema vértebro-basilar. Guarde la verdad, que solamente es la que se deriva del sistema posterior, la principal arteria que nos va a servir. Y las otras dos restantes, porque son un juego de tres arterias, las principales que le van a dar sangre a todo el encéfalo, son esas tres entonces: la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Dos pertenecen al sistema anterior y una pertenece solamente al sistema posterior. Aquí están bien señaladas, ¿verdad? El objetivo 4 me pide definir la conformación del círculo arterial de la base cerebral, que también en pocas palabras puede ser conocido como polígono de Willis. ¿Sí? Vamos a ver quiénes forman parte de este polígono de Willis, que sean parte tanto del sistema anterior como del sistema posterior. Para que me entienda fácilmente, aquí le pongo una cara inferior del tanto de la base del cerebro, incluso alcanza a ver el tronco encefálico colocado acá. Sí, este es el polígono de Willis, esta estructura circular, sí, por la forma o morfología que tiene, pues se llama justamente polígono de Willis o simplemente círculo cerebral, círculo arterial cerebral. Sí, este tronco, usted puede ver aquí todo lo que hemos venido tocando, todo eso representa el sistema de las arterias vertebrales. Aquí está ya la arteria basilar completa con sus respectivas ramas que ya mencionamos, y aquí están las arterias cerebrales posteriores, que es donde le digo que se divide justamente el tronco basilar. O sea que el tronco basilar termina en estas dos grandes ramas, que son las arterias cerebrales posteriores. Mire ellas, todo esto hace el juego del sistema posterior, ¿verdad? O el sistema vértebro basilar, como quiera llamarle. Y todo lo que está por delante de ellas es el sistema carotidio interno. O sea que la carótida que termina acá le da sus dos últimas ramas que le mencionaba, que era la cerebral anterior y la cerebral media, que es esta, que está acá. Entonces, a partir de estos dos sistemas, tanto el anterior como el posterior, se forma este jueguito, ¿verdad? Se forma este círculo que es polígono, ¿sí? Por su forma de seis caras. Entonces, este jueguito es el famoso círculo polígono de Willis, ¿sí? Para que vean que hay un lugar en común en donde se juntan los dos sistemas en pocas palabras. Ese lugar, el polígono de Willis, es el lugar donde se juntan los dos sistemas que tanto hemos venido mencionando. Aquí está, se lo dejo en color verde. Ese es precisamente el polígono de Willis, todo lo que está en color verde. Ya vamos a ver quiénes forman parte de ahí. Sí, son precisamente estas arterias. Aquí le dejo la misma vista que hemos venido viendo, y para que tengan cuenta quiénes son precisamente las cinco arterias en específico, puntuales, las que le forman justamente ese polígono de Willis. ¿Sí? Todos los que toca hasta acá, este borde verde, todas estas arterias son estas cinco que están involucradas en formarle justamente el polígono de Willis. O sea, la basilar no es un ejemplo porque no está formando el polígono de Willis. Mire, aquí recuerde que no se llama basilar. Aquí ya se formaron las dos cerebrales posteriores. Es por eso que la cerebral posterior es una de las cinco arterias que forma el polígono de Willis. Mira acá, la carótida común es el tronquito, la carótida común, la que le forma justamente parte de las paredes del polígono de Willis. Aquí está tocando, miren, está tocando la arteria carótida interna, no está tocando la cerebral media. O sea que la cerebral media no forma parte del polígono de Willis estrictamente, porque no es ella la que le está formando una de sus paredes, ¿verdad? Sí. Se deriva de la carótida interna, pero es del tronco de la carótida interna, la cual le forma justamente una parte de la pared o porción del polígono de Willis. Las otras arterias que participan en la formación, ahí están las dos que le mencionaba, carótida interna y cerebral posterior. Otras importantes son la arteria cerebral anterior. Ella sí toca directamente parte de las paredes. Mire, estos pedacitos que alcanza a ver acá, ellas son la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y las que más hacen falta, las que más hacen falta, que no he mencionado todavía, son las arterias comunicantes. Este juego de arterias comunicantes, tanto la anterior, ¿sí? Arteria comunicante anterior, aquí se me olvidó colocársela. Aquí le he repetido tanto la cerebral anterior dos veces. Aquí me equivoqué con las flechas, le voy a corregir en la diapositiva. Esa, me refería a esta directamente, la arteria comunicante anterior. O sea que las dos comunicantes hacen juego y participan para formar el polígono de Willis, ¿verdad? Las dos comunicantes, que le quede bien claro eso. Aquí porque repetí la arteria cerebral anterior, pero tiene que ser la flechita colocada justamente en la arteria comunicante anterior. Ahí se la voy a corregir luego para que usted lo pueda ver adecuadamente en la diapositiva. Son ellas, estas cinco arterias, las que participan para formar el polígono de Willis, ¿verdad? Para que lo tenga bien presente. Entonces, pasando a esta parte, ya usted puede ver luego
Luego de esto, como se queda colocado adecuadamente el polígono de Willis, ahí ve las arterias vertebrales, forman el tronco basilar, tienen las ramas pontinas, usted ve las arterias cerebrales posteriores, las cerebelosas anteros superiores o superiores, ¿sí? Aquí es la arteria comunicante posterior, ¿sí? Que son estas mismas que estábamos viendo acá, ¿sí? Comunicantes posteriores, ¿sí? Va a haber la arteria carótida interna, bien gruesa, todavía no ha formado la media. Aquí forma la anterior. Mire, la anterior se va hacia adelante y aquí está la comunicante anterior, ¿sí? Para que vea quiénes son los que realmente participan en la formación del polígono de Willis. Otra vista, aquí tiene otra vista inferior en este caso, para que usted vea cómo queda colocado el tronco basilar, o justamente la arteria basilar, para que vea precisamente cómo queda en esta situación o esta figura, ¿sí? Es una cara antero eh, inferior, ¿verdad? Para que usted vea que este mismo polígono de Willis, esta misma arteria basilar es esta misma arteria basilar. Esto es estructura, para que usted vea en diferentes ángulos. Y le pongo esta animación para que usted vea los dos sistemas interactuando al mismo tiempo, ¿verdad? Este grande que se ve acá, sí, es la arteria carótida interna. Carótida interna, aquí tiene la cerebral media hacia el costado, hacia los laterales, y hacia adelante va a tirar justamente las dos arterias cerebrales anteriores. ¿Sí? Aquí usted ve las arterias vertebrales, ve el tronco basilar, ¿sí? Este es el tronco basilar, ¿sí? Y aquí se dividen las dos cerebrales posteriores. Ahí está. Lo que nos hace falta ahí es la comunicante posterior, que tendría que estar uniendo este sistema con este sistema. Por eso es que lo ve como separado, ¿verdad? Nos hace falta las comunicantes posteriores. Aquí se alcanza a ver apenas la comunicante anterior, mire, entre las dos cerebrales anteriores. Si usted pusiera esquemáticamente obviamente un esquema dibujado todo ese sistema, lo dibujaría de esta manera, para que usted vea que tiene representación tanto del sistema vertebrovascular o simplemente el sistema vertebral y del sistema carotídeo. Cada una de estas porciones está enumerada para que usted vea. Incluso en esta numeración, aquí está precisamente el polígono de Willis encerrado con líneas punteadas para que usted vea dónde se queda el polígono de Willis, ¿verdad? Aquí está el sistema posterior y el sistema anterior. Entonces, está enumerado de tal forma que usted vea quiénes son los que participan en cada uno de estos juegos. Cada uno de estos grupos que usted ve formados se llama o grupo anterolateral. Como su nombre le dice, agarra grupos tanto de las partes anteriores como laterales. Con eso se refiere a las ramas perforantes, que son estas pequeñas ramitas que usted ve. Estas son las ramas que se profundizan. Hay ramitas, obviamente, por cada una de estas arterias que acabamos de mencionar y cada una de estas ramitas se pueden dividir por grupos. Grupo anterolateral, grupo anteromedial, que son todas estas. Grupo posteromedial, tanto posteriores como mediales. Y grupo posterolateral, que es la parte posterior más lo lateral, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de estos grupitos le irriga, ¿sí? Le está irrigando diferentes zonas precisas del encéfalo, para que usted vea que no es pues en la misma zona que están irrigando cada uno de ellos, sino que áreas por separado. Les dejo eso de momento, ¿verdad? Seguimos avanzando. Vea otra animación desde la cara superior para que usted vea cómo interactúan todos estos sistemas mencionados desde una cara superior. Aquí están justamente los procesos clinoideos, o sea que esto es la silla turca. Ahí tendría que estar la hipófisis y otro sistema más, otra animación más para que usted le quede claro esto, ¿verdad? Cómo es que se formó finalmente. Ahí le dejo la animación precisa y vea cómo contribuye cada uno de los sistemas justamente a un porcentaje determinado de volumen con el cual colabora para la irrigación cerebral. Objetivo 5 me pide sumar ese recorrido de las arterias cerebrales posteriores anterior y media, o sea, las tres principales arterias que fueron derivadas de los dos sistemas. ¿Sí? Estas tres. Mire un esquema cómo se ve. Mire cómo se ve el color anaranjado, un poco más claro, ¿sí? Toda la parte de la parte media es la parte anterior, ella es la que se encarga justamente de esa irrigación. En color rosado usted puede ver todo el sistema de la arteria cerebral media, la va a ver bien cortita, bien poquito, porque realmente ella usted la podría visualizar si usted ve un corte frontal o un corte coronal. Se va a dar cuenta que ella profundiza bastante allá por los núcleos basales. O sea que la mejor forma de verla es directamente un corte frontal o un corte coronal. Y finalmente la arteria cerebral posterior que abarca toda esta zona. Vea cuánta zona abarca justamente la arteria cerebral posterior. Son ellas tres las arterias principales. Repetía lo que mencionaba en los objetivos pasados, pues que estas dos son derivaciones del sistema carotido interno y esta única rama es la única derivación que fue la última división del sistema vertebrovascular, ¿sí? Para que usted vea cómo interactúan. Ya si nos centramos solamente en la arteria cerebral anterior, que se puede
simplemente tener con el nombre o el acrónimo de ACA, usted vea que es bien fácilmente reconocible porque ella va a estar justamente circulando o justamente rodeando todo el cuerpo calloso, que es esta estructura que está en color azul y representada acá, ¿verdad? Entonces vea que la arteria que se encuentra rodeando todo el cuerpo calloso, desde lo más anterior hasta lo más posterior, ella va a ser la arteria cerebral anterior, ¿sí? Esta arteria cerebral anterior, lo ideal es verla siempre desde el lateral, porque está cubriendo, ya le mencionaba, todo el cuerpo calloso. Si usted lo viera en un corte frontal, usted solamente puede ver una línea recta, ¿verdad? Porque recuerda que eso, como está rodeando el cuerpo calloso, pues solamente alcanza a ver una línea, ¿verdad? Como que es una línea nada más, de arriba hacia abajo. Entonces no da a entender muy bien su recorrido, ¿verdad? Así que mejor imagen para verla es esta, la lateral. Y al mismo tiempo usted aprecia todos sus segmentos. Le mencionaba, se puede dividir por segmentos en cuanto a lo larga que es, ¿verdad? Usted puede tener acá 5 diferentes segmentos. Segmento A1, segmento A2, A3, A4 y A5. Cada una con un color diferente y por supuesto cada una con un nombre diferente. Usted puede ver ahí el número 1, precomunicante, ¿sí? Porque es justamente antes de formar la arteria comunicante. Segmento infracalloso, pues porque está por debajo, se toma como referencia, el cuerpo calloso está por debajo del cuerpo calloso. Precalloso porque está delante del cuerpo calloso. Supracalloso porque la gran parte de ella está por encima del cuerpo calloso. Y poscalloso, pues porque ya pasó la gran estructura del cuerpo calloso, ¿sí? De esa forma se va a denominar. Son 5 diferentes segmentos. No me quiero confundir, son segmentos, ¿verdad? Por lo larga que es, se puede dividir en varios segmentos, ¿verdad? Con eso quiero que se quede. Ramas son estas, por ejemplo, la callosa marginal, que es la que va a dar principalmente todas las ramas de las cuales van a estar desglosadas de esta gran arteria, que es la arteria carótida, perdón, la arteria cerebral anterior. Así que vea que es con esos 5 segmentos. Cada uno se abrevia con una letra y con un número correspondiente. A, dando a entender que es la arteria cerebral anterior, ¿verdad? Y así respectivamente lo va a ver, tanto con la cerebral media como con la cerebral posterior. A representa, te repito, a la anterior. Y ahí están los 5 segmentos de la cerebral anterior, precisamente. La irrigación, pues muy rica también, ¿verdad? Llega a diferentes zonas. Esto es lo más resumido posible que le pude dejar para que usted entendiera qué zonas específicas. Va a ciertas zonas del hipotálamo, a ciertas zonas del quiasma óptico, del polo frontal, del polo orbitofrontal, de la rodilla del cuerpo calloso, del lóbulo frontal y ciertas zonas de la corteza, tanto somatomotora como somatosensitiva. Vamos a ver otro esquema. Aquí le dejo para que usted vea qué zonas justamente está siendo, está siendo llevada todas estas ramas para que usted vea cómo se divide precisamente. Se puede dividir en varias ramas, rama orbitaria, ramas frontopolares, rama calloso marginal, ramas frontales internas y ramas paracentrales. Sí, todas estas ramas las que le da. No las confundas con los segmentos, que es todo esto, ¿verdad? Aquí están los 5 segmentos presentes en todo lo que rodea el cuerpo calloso. Estas sí son sus respectivas ramas, ¿verdad? Porque están siendo ramificada directamente de la arteria cerebral anterior. Ahí estaría todo el trayecto para que no se me pierda. ¿Qué puede dar o qué síndromes puede dar o qué tipo de presentaciones clínicas le puede dar si ocurre una ruptura o una oclusión en esta arteria? Pues diferente, ¿verdad? Lo gran representativo para esta zona es que puede dar lugar a agnosias. Una agnosia prácticamente es una incapacidad para recordar para qué les sirve cierto objeto. Personas que les pasa un accidente, una oclusión, por ejemplo, en esta arteria cerebral anterior y pues no recuerdan exactamente para qué sirve tal objeto. Les da un peine y no recuerdan para qué sirve el peine, no saben, no recuerdan que era para peinarse, ¿verdad? Para hacerse peinados o demás. Es por eso que le pongo este pequeño esquema, ¿verdad? Donde también está representando esto. Persona que sufre de agnosia no sabe para qué es el vehículo, ¿verdad? ¿Sí? Y precisamente ya ha tenido contacto con el previo, pero no se recuerda, ¿sí? Eso es una agnosia, incapacidad para recordar, ya sea brevemente o un mayor periodo de tiempo, para qué funciona justamente un objeto. Eso se conoce con el nombre de agnosia. ¿Qué otro tipo de problemas puede dar? Problemas de cambio de personalidad. Recuerda que está afectando más que todo el lóbulo frontal, ahí donde se encuentra arraigada nuestra personalidad, ¿verdad? Por eso es que era bien famosa la del procedimiento que se daba arcaicamente, que era la lobotomía, que era la destrucción prácticamente de toda la corteza frontal. Obviamente no se curaba el paciente, pero quedaba tan apático, tan
falto de personalidad, porque obviamente rompían toda la zona de la corteza frontal, que es ahí donde justamente se localizan los principales centros de corteza que justamente regulan los diferentes estados de personalidad, ¿verdad? O la propia personalidad de cada persona, ¿sí? Entonces, esto es lo que va arraigado justamente con una oclusión, una ruptura de esta arteria cerebral anterior. Ahora pasamos a la arteria cerebral media, pasamos con ella y vea lo que le decía. La mejor forma de verla es desde un corte frontal o un corte coronal, para que usted vea que ella se profundiza, ¿verdad? Lo que alcanzaba a ver desde la parte lateral solamente era esto, solamente una de sus porciones. La última porción, la M4, porque son cuatro porciones en las que se divide, es la única que llega a la corteza y las demás quedan ocultas si usted lo viese desde la vista lateral. Entonces vea cómo ellas se profundizan y llegan a alguna de sus ramas directamente a los núcleos basales, ¿sí? Ahí está, alguna de sus ejemplares, las arterias lentículo estriadas, darle directamente irrigación en el cuerpo estriado. Vea qué tan profunda puede llegar, ¿verdad? Por eso es que desaparece desde otras vistas. Es la mejor visión posible para la arteria cerebral media. Ahí está en color verde. Recuerde que ella es rama de la arteria carótida interna. Aquí está el tronquito de la carótida interna. Por esto es que no forma parte del polígono de Willy, ¿verdad? Porque ya se hizo lateralizada. Entonces no forma parte directamente de la pared del polígono de Willy, sino que es el tronquito de la carótida interna la que va a ser directamente quien forma parte del polígono de Willis. Ahí están las cuatro porciones que le decía. La más profunda, la M1, M2, M3 y M4, que es la única que va a llegar justamente a estos niveles corticales. Niveles corticales que son sumamente importantes porque está irrigando zonas de la corteza somatomotora y zonas de la corteza somatosensitiva, ¿verdad? O sea que puede llegar a tocar estos dos giros importantísimos que están por acá ubicados. Ya sabe a cuáles me refiero, tanto giro pre y postcentral. Vea las porciones, cada una se denomina dependiendo a qué zona le está irrigando. Esfenoidal porque está en concordancia con el hueso esfenoidal, insular porque está rodeando corteza de la ínsula, la opercular que es la M3 porque toca los opérculos tanto frontales, parietales y temporales, ¿sí? Y la porción cortical pues porque es la única que llega justamente a esta zona. Aquí le dejo la zona más importante de irrigación de cada una de estas ramas o segmento, mejor dicho, ¿verdad? Para que usted vea cómo se subdivide. Aquí le dejo un esquema donde, como le mencionaba, aquí lo que se puede ver es la porción cortical, pues porque la porción cortical es la única que llega a la corteza. Sé que todo eso solamente es porción cortical. De las otras tres, olvídese de verla desde esa perspectiva porque no la va a ver, ¿verdad? No la va a ver porque están más profundas, que son las que le mencionaba previamente. ¿Qué pasa? Si pasa una ruptura en este lugar, igualmente puede dar lugar a una figura, a un trastorno que se conoce como fascia. La fascia es cualquier trastorno relacionado con el lenguaje. Ya sabe que en la zona del lenguaje hay dos zonas que se encargan, tanto para la zona motora como para la zona verbalizada. Es la misma zona motora, ¿sí? Y la zona que es la zona de entendimiento o la zona receptiva del lenguaje, que se denomina área de Wernicke, y la motora, área de Broca. ¿Sí? Entonces, toda esta zona que está siendo irrigada por la arteria cerebral media, al verse afectado, pues puede afectar el lenguaje y dar lugar a paso de afasias. Una afasia motora, por ejemplo, es cuando el paciente no puede expresar o no puede verbalizar adecuadamente o tira, ¿qué le digo?, intentos de palabras o palabras que no tienen nada que ver con lo que realmente está pensando. Sí, entonces va a tirar más que todo palabras que ni siquiera existen o algún intento de palabra motora, ¿verdad? Pero son palabras que casi que ni se entienden o son ininteligibles. Otra fase es la fase de Wernicke, que está en consonancia con aquella zona que entiende el lenguaje. Aquí le pueden estar hablando de una cosa y la persona que está escuchando o está recibiendo el mensaje entiende algo totalmente diferente, que es lo que está representando este esquema, ¿verdad? Le hablan simplemente un saludo y la persona cree que le están hablando de otra cosa, ¿verdad? Eso es una fase de Wernicke. En pocas palabras, son trastornos que afectan el lenguaje, porque afectan esas dos zonas de corteza. Otra cosa que puede dar son las hemianopsias, otros trastornos que ya le adelantaba. Eso se puede ver también cuando hay daño de la parte posterior o del sistema posterior. También se pueden ver hemianopsias, pero en este caso es porque dañan las radiaciones ópticas, ¿sí? Entonces, esas radiaciones ópticas, que es como decirle, como que si fueran ramas,
justamente en la vía visual que se están proyectando en estos lóbulos que principalmente están siendo irrigados por la arteria cerebral media. Se expresan de esta forma, ¿verdad? Aquí vean los campos de visión, todo eso se puede ver afectado y se puede dar expresado de esta manera, ¿verdad? Estos campos de visión negro es porque el paciente no puede ver esta zona, ¿verdad? Eso se expresa como hemianopsia. Hemianopsia, recuerde que es cuando afecta la mitad nada más de un campo visual. Aquí hay ejemplos mucho más profundos de cuadrantanopsias, ¿verdad? Pero únicamente da hemianopsias, en este caso da cualquier daño o oclusión en la arteria cerebral media. Ahora pasamos a la posterior. De la posterior casi no me extenderé mucho, pues porque lo tocamos dentro de la vértebra, dentro del sistema vertebrovascular. Recuerden que ella es la principal rama del sistema posterior o sistema vertebrovascular. Recuerden que ellas fueron las que se dividieron, ellas fueron las que dieron como resultado la división del tronco basilar o arteria basilar. Entonces, pues casi no se va a tener mayor consonancia justamente de esto. Es rama directa del sistema vértebro-basilar. Le repito eso, ¿verdad? Ahí tienen las tres arterias principales, las que mayor irrigación le van a dar directamente a toda la zona del encéfalo. ¿Y cuáles son sus ramas o segmentos, perdón? Serían estos cuatro, ¿verdad? Desde la P1 hasta la P4. Recuerde que la P es por posterior, ¿verdad? Y así es como se fueron ramificando, o mejor dicho, se fueron llamando cada una. Aquí no tiene un nombre estricto, sino que pues no tiene un nombre estricto, sino que pues directamente es referido a la zona que están ocupando. Aquí le pone, por ejemplo, la P1, que es la zona entre la bifurcación basilar, o sea, el lugar exacto donde la arteria basilar se convirtió en la arteria cerebral posterior y la zona que toca la arteria comunicante posterior, para que vea que son segmentos, ¿verdad? ¿Dónde queda ese segmento P1, por ejemplo? En esta zona, ¿verdad? Sí, esto es la basilar y aquí se dividen las dos arterias cerebrales posteriores, entre esta partecita y esto que es el segmento de la arteria comunicante posterior. Este pequeño segmento es llamado P1 y así respectivamente las otras tres que corresponden, ¿verdad? Que son cuatro segmentos. Así que pues ahí tiene, aquí le dejo la irrigación también, aquí va la arteria cerebral posterior con sus respectivas ramas, ¿verdad? Cómo se va dividiendo entre una y otra, ¿verdad? Con sus respectivos segmentos y respectivas ramas que le van a dar irrigación, como le repito, a la mayor parte de la zona posterior, que fue lo que ya vimos en el sistema posterior o sistema vertebrovascular. ¿Qué más vamos a ver acá? Aquí usted tiene un mapa conjunto donde usted puede ver todas las zonas a las cuales estas tres principales arterias le dan sangre. En color verde, la zona de la cerebral anterior, la cerebral media en color azul y en color rojo la cerebral posterior. Igualmente, eso lo mismo le da a entender este mismo esquema, ¿sí? Desde una vista lateral, desde una vista medial, y usted tiene ahí el polígono de Willis justamente con esas tres principales arterias que están en diferente color cada uno, para que veas hasta dónde llega cada una de esas tres divisiones del polígono de Willy, ¿verdad? Aquí está, nuevamente otro esquema donde usted puede ver justamente la corteza, ¿sí? Aquí en esta vista lateral, ¿sí? Y desde la vista medial, para que usted vea a qué zona llega cada una. Ahí está, cómo formaron el polígono de Willis. Se recuerda que la media no es parte del polígono de Willis, ¿verdad? Sino que es directamente la carótida interna, el tronquito de la carótida interna, la que le formó finalmente el polígono de Willis junto con la cerebral anterior, cerebral posterior y las dos comunicantes, tanto anterior como posterior. Ahí está. O este ejemplo también le da a entender el tipo de problemas que puede haber justamente en el polígono de Willis, que no lo mencionamos en su momento, ¿sí? Es bien frecuente que se puedan encontrar aneurismas en el polígono de Willis, zona de bastante de riesgo, porque si sucede esto, es un aneurisma, es una debilidad de la pared, justamente de la arteria. Entonces, si se debilita la pared, ¿sí? Se hace bien finita la capita de pared, ¿verdad? Entonces, esa debilidad hace que esto se vaya bombando y cree el aneurisma. ¿Cuál es el principal riesgo? Lo que usted acaba de ver, que se reviente, ¿verdad? Si eso revienta, pues obviamente puede resultar mortal en el paciente porque compromete áreas cerebrales que obviamente no se pueden quedar sin ser irrigadas, ¿verdad? Y por tanto, zonas isquemizadas. Y eso puede dar lugar a muerte rápidamente del tejido cerebral y por tanto dar una gran expresión de síndrome en el paciente. Que lo más mortal, obviamente, la muerte, ¿verdad? Sí, o incapacidades totalmente serias que puedan dejar zonas totalmente hemipléjicas. En este esquema se representan los lugares donde mayormente se pueden ver que sucede el origen de cualquiera de estos aneurismas que le acabo de mencionar. Los puntos más grandes donde usualmente pasa más frecuente, ¿verdad? Sí, cualquiera de estos aneurismas. Y la probabilidad de menor es los puntos más pequeños, ¿verdad? Así que entre más pequeño el riesgo de formarse es mucho menor. Pero lo más frecuente son estos grandes puntos que usted ve en esa zona, ¿verdad? A veces es tan grave
de tratar estos aneurismas que mejor ni se tocan, ¿verdad? Ni se operan, ¿verdad? Con la intención de evitar un daño mayor justamente de esa zona. Pero eso se valora obviamente por el neurocirujano que esté competente en el caso, ¿verdad? Pero ya compete esa valoración respectiva. Pero como les digo, tanto es el compromiso que pues se puede dejar de lado justamente la vía quirúrgica, sino que solamente a modo de vigilarla nada más. El objetivo es me pide clasificar las venas cerebrales, tanto externas como internas, tanto sus tributarias y los sitios de drenaje. Hay que dejar claro que las tributarias se refieren a ramas más pequeñas que obviamente contribuyen a formar una rama. No ramas, sino que venas mucho más grandes que son las que se van a encargar finalmente de drenar esa sangre que ya fue usada, ¿verdad? Por el tejido. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Aquí van usted a ver varios ejemplos de venas superficiales y profundas que por supuesto crean un gran entramado, ¿verdad? Y por tanto, anastomosis, ¿sí? Que es el lugar de unión entre una y otra, ¿verdad? Tan extensa y eficiente al mismo tiempo. Todas estas venas superficiales y profundas van a ocupar sistemas todavía mucho más grandes, ¿sí? Que son los famosos senos venosos, los cuales van a contener mucha mayor cantidad de sangre, pues porque eso es lo que hace que se diferencie un seno a una vena común y corriente, ¿verdad? Que el seno, pues, puede expandirse mucho más en cuanto al contenido de sangre venosa. Estas, estos contenidos o todos estos senos que le acabo de mencionar, al final son los lugares donde más se llenan de sangre venosa y pues por tanto son los que van a terminar drenando en las principales venas. Quizá la principal vena, mejor dicho así es, la principal vena que van a ocupar como escape, ¿sí? Ya una vez, estos son los senos, son ejemplos de senos, los más grandecitos que usted ve ahí colocados en todas direcciones. Por ejemplo, el seno sagital superior o longitudinal, perdón, eh, sí, sagital superior son los ejemplos más grandes en los que pueden existir. Ellos son los que están drenando, son los que pueden abarcar mucha más cantidad de sangre dentro de su interior, pero al final ellos confluyen todos en un lugar que se llama confluencia de los senos, ¿sí? Que es esta zona aproximadamente donde van a llegar todos los senos y van a juntar la mayor cantidad de sangre posible para poder drenarla a una mayor vena, que sería justamente la yugular interna. Esta yugular interna se ubica en esta zona, ¿verdad? Es como que la yugular interna fuera la análoga de cuando mencionábamos la carótida interna, que es la que va a llevar principalmente sangre oxigenada directamente al encéfalo. Su totalmente contrario, viceversa o análoga o antagónica sería en este caso, la que va a sacar toda la sangre de la cabeza, en pocas palabras, la que va a drenar o la que va a llevar desde la cabeza a sistemas que ya van a conectar directamente con el corazón, pues ahí estaría la yugular interna, ¿verdad? La principal vena que va a drenar todo eso, es la que se encarga. Ella es la misma análoga como que le menciono, la arteria carótida interna, ¿sí? En el lado de las venas, ella ocuparía el puesto, la yugular interna, ¿sí? Una vista inferior para que usted vea el transcurso o justamente de qué dirección van ciertos senos, como por ejemplo el seno recto, ¿sí? El seno recto, hay que mencionarlo, que el seno recto es una continuación de la cerebral magna o simplemente conocida como vena de Galeno, ¿verdad? En ella, esta arteria, o perdón, quiero decir vena, es muy importante, justamente es muy importante porque ella es la que está drenando o es justamente en la que se transforman las dos venas cerebrales internas. Vea estas dos cerebrales internas, va esta de este lado. Ellas dos confluyen en la gran vena cerebral magna o de Galeno. Y la de Galeno, caudalmente, va a desembocar justamente en el seno recto, ¿verdad? ¿Qué es esto que le pongo acá, ¿verdad? Este resumen que le pongo acá. Pero ella, todo ese sistema de las venas cerebrales internas son las que drenan mayormente las venas mucho más profundas, las que se encargan de drenar sangre que se encuentran en núcleos mucho más profundos, ¿verdad? Por ejemplo, los núcleos basales, ¿verdad? Ellas son los que drenan estas. Ahí hay un gran conjunto, un gran juego. Por ejemplo, las septales, las coroideas, las talamoestriadas. Ellas son venas profundas, ¿verdad? Que van a drenar justamente en la vena cerebral interna. Y la vena cerebral interna, las dos cerebrales internas se transforman en la vena cerebral magna o de Galena, ¿verdad? Le repito eso. Luego esta va a continuar como seno recto, que es este que usted está viendo acá. Y el seno recto al mismo tiempo confluye directamente en el lugar conocido como confluencia de los senos. Al final, después de confluencia de los senos, le va a drenar todo como vena yugular interna, que fue esta que le estaba mostrando previamente, ¿verdad? La yugular interna.
La confluencia de los senos queda en este lugar, que es donde le digo que van a confluir todos los principales senos, ¿verdad? Una vez hayan drenado la mayoría de la sangre venosa del encéfalo. Eso sería lo más importante en cuanto al aspecto de las venas, ¿verdad? Obviamente podríamos profundizar mucho más porque son varias tributarias las que contribuyen justamente a formar ese sistema. De este objetivo, no me voy a alargar mucho con los senos venosos, ya lo acabamos de ver. Igualmente las meninges ya fue tema de otra clase. Ya recuerde usted la disposición exacta de estas tres capas meningias, quién está encima de quién, qué espacios se crean y demás. Así que lo que más vamos a profundizar son los tipos de hemorragia. Los senos venosos, recordaba acá, les mostraba, les montaba estas mismas imágenes para que usted tenga perspectiva de esto, para que usted pueda ver el transcurrir de los senos. Cada vez que usted piense en senos venosos, piense en diferentes estructuras que van a ir en diferentes direcciones, ¿verdad? Y de ahí puede provenir directamente su nombre. Mira el seno recto. ¿Sí? ¿En qué disposición va? Mire el seno sagital superior, mire el seno sagital inferior, mire los senos transversos en situación transversa, y ahí van las venas yugulares, ¿verdad? Una vez ya drenaron todos estos senos, mayormente. Aquí están los principales, ¿verdad? Obviamente hay muchos más que estos. Las mismas imágenes que lo ocupé para sus determinado momento en esa clase. Piense en estructuras tridimensionales, ¿verdad? Específicamente, cara anterior, cara posterior, ¿sí? Cara lateral, cara superior, cara inferior, para que usted vea que va en todas las direcciones posibles. Ahí están representados todos los senos y las principales venas que acabamos de mencionar. Recuerde que esto es posterior, aquello es anterior, esto es lateral, aquí alcanza a ver justamente el arco justamente que se crea directamente, el arco cigomático que está a los costados, para que usted pueda entenderlo mucho más fácil, ¿verdad? Todo esto, el seno cavernoso, muy importante. Vamos a tener un caso clínico específicamente de seno cavernoso. Ahí ve usted otro tipo de imágenes para que tenga perspectiva de todos los ángulos posibles, para que usted pueda entender muy bien cómo es que transcurren todos estos senos. Aquí lo dejo de forma esquemática. Esto es posterior, esto es anterior, esto es el seno cavernoso, esto es el seno longitudinal superior, longitudinal o seno sagital inferior. ¿Sí? Más esquemáticamente, posterior, posterior, anterior, confluencia de los senos, ¿sí? Y aquí ve cómo están retornando ya directamente como vena yugular, ¿sí? Vena yugular interna. Aquí está, desde un corte coronal frontal, corte sagital para que usted lo vea desde los lados, ¿sí? Ahí está viendo el seno, ¿sí? Seno longitudinal superior o sagital superior es lo mismo. Ve el seno recto para que usted lo vea desde diferentes perspectivas, ¿sí? Ahí está el seno de confluencia o confluencia de los senos, ¿sí? Y ve otros diferentes senos, ¿verdad? Le voy a compartir la clase para que luego esto se lo pueda ver directamente en la diapositiva animada, para que usted recuerde esto, para que usted vea los diferentes lugares, cómo que contribuyen, cómo es que se forma este sistema venoso. Aquí está el ejemplo que le dejaba, el seno cavernoso, sí, muy importante, la que se ubica en la fosa craneal media, a ambos lados del hueso esfenoides, ¿sí? Cavernoso, muy importante, como le mencionaba, para los casos clínicos, porque adentro de ellos están pasando una estructura muy importante como pares craneales, sobre todo los pares craneales que se encargan de los movimientos oculares. Así que ya va a ver que los casos clínicos tienen que ver con daños justamente en movimientos oculares, pues porque ellos son los principalmente afectados. Acá están otras imágenes para que siga teniendo mayor perspectiva de estos sitios. Otro esquema para que usted vea cómo tiene conexión uno con otro. Ahí están parte de los petrosos que no habíamos tocado. Petroso superior, petroso inferior, el petroso inferior le mencionaba, seno sigmoideo. Y aquí está la vena yugular interna, ¿verdad? Que es la última que va a dar paso al drenaje total, ¿verdad? Ahí le dejo otros esquemas, las cerebrales internas, la basal. Recuerda que todas estas eran profundas, confluyen en la vena de Galeno, ¿sí? Y la vena de Galeno directamente se continúa como seno recto. Y esta al mismo tiempo confluye como confluencia de los senos. Las hemorragias meningias, esto fue lo que más vamos a enfocarnos. Recuerde que usted tenía tres espacios importantes que eran creados por cómo quedan colocados una meninge sobre otra, ¿verdad? De la más superficial, que era justamente la dura madre, luego un poco intermedia, era la aracnoides y mucho más profundo la pia madre. Entre ellos quedan espacios, entre cada uno de estos espacios se pueden coleccionar diferentes cantidades, perdón, de sangre, de contenido sanguíneo, dependiendo del lugar que haya sido afectado, ¿verdad? O hacia dónde se haya encapsulado esa hemorragia. Aquí le tengo diferentes cortes donde usted puede ver la perspectiva de estas diferentes hemorragias. Mire cómo se ve un corte a nivel
en corte, perdón, un corte transversal, un corte horizontal desde la vista superior, mire cómo son de diferentes cada uno, así que usted ve la diferencia fundamental entre cada uno, es porque cada uno queda encapsulado en diferentes espacios. Mira un ejemplo de hematoma epidural, este es la hemorragia que queda contenida directamente en el espacio epidural, o sea, por encima de la dura madre. Mira este otro ejemplo, subdural, por debajo de la dura madre, ¿sí? Esa línea azul es la dura madre, ¿verdad? Sí, para que usted vea dónde queda contenido realmente. Las hemorragias subaracnoideas, usted las puede ver diferentes. Esas son las que más suelen confundirse, la subdural con la epidural, por la morfología que tienen, pero lo que delimita eso es justamente la dura madre, ¿verdad? Lo que cuesta más verlo es directamente en una radiografía. Ahí usted puede definirla directamente. O más, todavía una resonancia magnética, ¿verdad? Que es mucho más fácil poder diferenciar una de la otra. Usted puede ver la hemorragia subaracnoidea, que la hemorragia subaracnoidea, por encontrarse directamente en concordancia o por debajo del aracnoides, ¿sí? Es la que va a ver que se puede profundizar a diferentes surcos, ¿verdad? Dentro del cerebro. Por eso usted va a ver los contenidos de sangre no tan específicos como estos que acaba de ver acá, ¿sí? Sino que lo va a ver prácticamente de esta manera, que se meten en estos espacios, entre las fisuras, entre los surcos, ¿verdad? Sí, porque ahí está todavía presente el espacio subaracnoideo. Vea otro ejemplo más, me salgo de los tres meningios. Acá se llama hemorragia intracerebral o conocida también como hemorragia intraparenquimatosa. Es cuando no cumple ninguno de esos tres patrones, sino que es directamente en cualquier zona del tejido cerebral, ¿verdad? Ya no se mete entre los surcos, sino que es directamente el tejido del afectado, ¿verdad? Este es mucho más peligroso en el sentido que pues, puede desplazar diferentes cantidades de tejido cerebral de un lado a otro, pues porque ocupa efectos de masa, o mejor dicho, está provocando efectos de masa. Entonces, mire, este es un corte frontal, un corte coronal, para que usted vea como lo mismo que está viendo acá desde un corte eh, transverso, horizontal, se puede ver también desde un corte coronal o frontal. Igual, ¿verdad? Mire, el hematoma subdural por debajo de la dura madre, el epidural por encima de la dura madre. Aquí está siendo la dura madre siendo aplanada o aplastada, ¿verdad? Por este epidural. Aquí está la intraparenquimatosa y aquí está la hemorragia subaracnoidea. Lo mismo que estamos viendo con todas estas diapositivas. Muy importante en este esquema, le quiero dar a entender, ¿sí? Esas son las tres que hemos estado viendo anteriormente. Esas tres no confundirlas, esas tres son las que se dan en los recién nacidos, ¿verdad? Cuando son esfuerzos de parto, que pues usualmente se suele luchar, ¿verdad? Con que la cabeza del niño eh, poca, hubo poca concordancia justamente entre la abertura vaginal, sí, justamente la zona en donde empezaba a aparecer la cabecita del niño, se pueden crear estas colecciones, pero son colecciones un poco menos graves de lo que podría soler ser esto, ¿verdad? Sí, estas se dan por fuera del cráneo. Aquí está el cráneo, el hueso, ¿sí? Entonces, por tanto, aquí es donde derivan que no sean tan comprometedores en cuanto a los aspectos neurológicos, ¿verdad? Porque son conexiones, pero por fuera del hueso, ¿verdad? No están oprimiendo el cerebro como si lo pueden hacer cualquiera de estos. Y esta misma compresión es lo que da paso a diferentes efectos de masa, ¿verdad? Dependiendo la gravedad, pues así es como se van a tratar quirúrgicamente, ¿verdad? Van a requerir algunas incluso un tratamiento quirúrgico inmediato, ¿verdad? Se pueden dar en la mayoría de los eventos traumáticos, como por ejemplo golpes directamente del encéfalo de la cabeza con estructuras muy duras, como por ejemplo en aquellos accidentados, en accidentes de tráfico, por ejemplo, que golpean directamente con el suelo, ¿sí? Son los que llegan con un gran hematoma directamente en el cráneo y pues hay que ubicar o diferenciar cualquiera de esos tres elementos o hemorragias, pues porque una puede ser mucho más comprometedora en cuanto a estos efectos de masa, ¿verdad? Recuerde que el cerebro no se puede estar moviendo ni puede estar siendo movido, ¿verdad? De un lado a otro, no puede ocupar mayor espacio otra estructura que la que ya está ocupando el cerebro, porque si no eso pone en compromiso, aparte de la zona que está en compromiso directamente en contacto con la zona hemorrágica, pero también se crean efectos de masa, que es mover todas las estructuras neurológicas pues de un lado a otro y eso pues ya sabe que no se pueden estar comprimiendo estructuras que están normalmente en un espacio que ya suele ser únicamente para ellos. Aquí le dejo algunos ejemplos, ya especificando tanto las dos que le mencionaba, que es donde más se puede llegar a confundir. Hemorragia epidural, le dejo ahí el texto específico. Mire qué arteria que usualmente está más relacionada con esta hemorragia. Hemorragia que tiene que ver más que todo con la arteria meningia media. Ahí usted ve cómo se encapsula dentro del hueso, ¿verdad? Sí, ya esto es dentro, ¿verdad? Por eso es que compromete el cerebro. Mire cómo moviliza casi que todo el hemisferio derecho
lo está comprimiendo, ¿verdad? Y por tanto puede expresarse de maneras clínicas muy importantes, ¿verdad? Incluso hasta llegar a presentar daños mortales para el paciente. Subdural, mire cómo cambia la cosa, ¿sí? La membranita es la que me está separando que se transforme en subdural o epidural, ¿verdad? ¿Sí? La dura madre es la que diferencia una de la otra, pero se puede expresar en imágenes tomadas tanto en rayos X como en más que todo, perdón, olvide lo de rayos X, pues es directamente en resonancias magnéticas que se puede llegar a ver esto, ¿verdad? O en estudios mucho más profundos como por ejemplo los TAC, que usted puede ver directamente esto. Rayos X solamente ve hasta la densidad ósea y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, pero estas estructuras, estas imágenes le dan la capacidad de poder llegar hasta estos niveles. Aquí usted puede ver de forma radiográfica, ¿sí? Con estas resonancias, con estos TAC, usted puede llegar a ver la diferencia entre uno y otro. Mire cómo se ve el hematoma epidural, ¿sí? Se crea, acá está, ¿sí? Como una pancita, ¿verdad? El subdural, mire, mucho más profundo el compromiso. Y la subaracnoidea que pues se queda englobada en estos espacios color blanco. Ahí está dando a entender que pues es la sangre que queda encapsulada entre los diferentes surcos o fisuras, ¿verdad? ¿Sí? Esto es sangre, lo que está en color blanco. Obviamente eso no es normal que quede ubicado ahí, ¿verdad? La 8 me pedía resumir la conformación del ventrículo y ubicar las cisternas subaracnoideas. Hay que dejar claro, entrando al objetivo, ¿sí? Recordando que ya habíamos visto el tema previamente de ventrículos. Los ventrículos, ¿sí? Son muy diferentes a las cisternas. El gran sistema que está llevando, o sistema de flujo que está llevando el líquido cefalorraquídeo a todo este sistema cerebral, ¿sí? Sistema nervioso central, mejor dicho, se puede dividir en dos formas, una porción interna y una porción externa. De tal manera que decimos que esta porción interna es la que se encarga prácticamente, ¿sí? Esta porción interna es todos aquellos espacios que se forman por dentro del tejido, ¿sí? Esas estructuras que los conocíamos con el nombre de ventrículos, ¿verdad? Estos ventrículos están por dentro del tejido, por así mencionarlo. Son esos espacios huecos que quedan por dentro del tejido cerebral, ¿verdad? O el tejido de nervioso central, ¿sí? Todo lo que usted ve ahí por dentro. Y hay un sistema o una porción externa, ¿sí? Que son más que todo lo correspondiente a los espacios subaracnoideos y sobre todo a las cisternas. O sea que, en pocas palabras, ventrículos le vamos a llamar a todo lo que se encuentra por dentro del tejido. Esos espacios que se crean por dentro del tejido. Y esos espacios que quedan por fuera, ¿sí? Entre las diferentes meninges y las diferentes estructuras del sistema nervioso central, ahí quedan las cisternas, ¿verdad? Para que lo tenga bien en cuenta. Mira los ventrículos, repasando, ya hemos hablado de los ventrículos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, primer y segundo ventrículo, que son los mismos ventrículos laterales, ¿sí? Esos son los porciones internas. Aquí están los ventrículos como que usted los sacara ya formado, como que si fuera una estructura tridimensional, laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y justamente sus elementos de comunicación, ¿verdad? Tanto el acueducto cerebral, ahí está, otra vez, los ventrículos en color celeste, ¿sí? Y todo lo que queda por fuera le va a estar formando cisternas, ¿sí? Cisternas. Ahí usted puede ver los mismos ventrículos desde piezas reales del laboratorio y las cisternas, que son todos estos espacios. Mire, cisterna quiasmática, porque está en consonancia con el quiasma óptico. ¿Qué otras cisternas? Cisterna del cuerpo calloso, que son esos espacios que quedan delimitados, ¿sí? La cisterna cuadrigémina, por detrás justamente del cuerpo o de la lámina cuadrigémina, ¿sí? La cisterna medular, perdón, o cisterna posterior, que está justamente por detrás de la zona que corresponde a la médula oblonga. Entre médula oblonga y cerebelo, ese gran espacio va a ser llamada cisterna, ¿sí? Ventrículos por dentro y cisternas por fuera. Recuerda que es la gran diferencia fundamental. Aquí le dejo imágenes donde se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo, estas dos estructuras, o mejor dicho, espacios, porque no son estructuras, sino que espacios, ¿sí? Tanto los ventrículos por dentro como las cisternas por fuera. Y aquí le dejo resumido también, ¿verdad? Con imágenes mucho más específicas. Parte de imágenes del laboratorio que vamos a ver próximamente para que usted pueda ver dónde se encuentra cada una de estas cisternas, ¿verdad? Que igual en todo esto anda recorriendo líquido cefalorraquídeo. Precisamente de eso trata el noveno objetivo, que es hablar de la formación. Mire todo como todos los sistemas, estos dos sistemas, tanto internos como externos, que componen cisternas y ventrículos. Usted va a ver cómo fluye.
el líquido cefalorraquídeo, que recordemos que es prácticamente justamente un flujo que le ayuda a usted a amortiguar, ¿sí? Las estructuras del sistema nervioso central, al mismo tiempo, pues, lubrica todas esas estructuras, al mismo tiempo nutre, ¿verdad? Porque no es cualquier líquido común y corriente, sino que es un líquido compuesto por varios solutos o por varias sustancias. Entre ellas destacamos estos electrolitos: cloruro, magnesio, sodio, creatinina. Creatinina es otra sustancia de desecho, ¿sí? Pero igualmente anda por ahí cierta cantidad, ¿sí? Específicamente esta. Aquí le pone un cuadro comparativo comparando justamente el contenido tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma sanguíneo. Recordar que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de la sangre, ¿verdad? Ya vamos a mencionar qué estructura es la encargada de esto, de hacer este ultrafiltrado, y por tanto dejar estas concentraciones entre un espacio y otro. Mira que otras sustancias maneja el líquido cefalorraquídeo: glucosa, proteínas, albúmina, ácido úrico. Son sustancias que pues ahí andan transportándose. ¿Dónde vamos a mencionar que son los sitios de creación del líquido cefalorraquídeo? Son los plexos coroideos. Y plexos coroideos usted puede encontrar en diferentes zonas. Son estas estructuras que usted ve en color rojo, que están por dentro de los ventrículos, ¿sí? Están por dentro de los ventrículos. No estoy diciendo que el ventrículo crea, sino que la estructura que está por dentro del ventrículo, que es llamado plexo coroideo, ellos son los encargados justamente, ¿sí? Son casi que remanentes de pía madre, ¿verdad? Los plexos coroideos. Ellas son las que ayudan a formar este líquido o a filtrar una y otra vez justamente elementos de la sangre para dar paso al líquido cefalorraquídeo y finalmente darlo por hecho, ¿verdad? O sea que en pocas palabras, ahí se forma el líquido cefalorraquídeo, y así como tiene que haber un lugar donde se crea, tiene que haber un lugar donde se reabsorbe nuevamente hacia la sangre, que es justamente las granulaciones o vellosidades subaracnoideas, que son estas que usted ve acá, o simplemente vellosidades aracnoideas, ¿sí? Ahí están, estas pequeñas vellosidades, ¿sí? Están creadas por parte de aracnoides. Entonces, ahí se va a reabsorber si hay un exceso de líquido, ahí se reabsorbe, ¿verdad? Y eso retorna a la circulación si hay líquido en abundancia. Ahí están las dos comparativas, las dos estructuras, usted las ve de forma visual, de forma física, ¿sí? Las velocidades ragnoideas, casi que superficialmente, y los plexos coroideos mucho más profundos dentro de sus correspondientes ventrículos. Aquí usted tiene esquemas precisos, como son esas estructuras, ¿sí? Desde una vista ultraestructural, para que vea cómo es que se corresponden, cómo es que se forman por ciertas células, tanto las granulaciones o velocidades ragnoideas como su dos, por supuesto, sus plexos coroideos, ¿verdad? Para que usted vea cómo es que se está formando, ¿verdad? Cómo es que se hace ultrafiltrado desde la sangre hasta estas estructuras, ¿verdad? Hasta esos tejidos que son van a ser los encargados de crear justamente el líquido cefalorraquídeo. Ahí está otro esquema mucho más preciso, donde usted puede ver más que todas las vellosidades o granulaciones aracnoideas, cómo se forman como parte de las aracnoides, ¿sí? Y aquí está únicamente un esquema donde usted puede ver justamente el recorrido o en qué direcciones se maneja el flujo de líquido cefalorraquídeo a través de estas estructuras, ¿verdad? Aquí tendría que estar dibujados los espacios, ¿verdad? Pero aquí da a entender que es precisamente en los espacios externos, entre las externas, ¿verdad? Que se está dando este movimiento de vaivén, ¿verdad? Del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué trastorno está relacionado con el líquido cefalorraquídeo? La hidrocefalia. La hidrocefalia es, en pocas palabras, ejemplo más claro, ¿verdad? Vea usted como de tener unos ventrículos normales con cantidad normal de líquido cefalorraquídeo, si esta cantidad pues se sale de control, se empieza a crear en sobremanera y sobre todo no hay lugar donde reabsorberse adecuadamente, eso se acumula poco a poco y hace que los ventrículos se agranden. Mire comparación un ventrículo normal con un ventrículo agrandado, ¿qué tamaño pueden llegar a tomar? ¿Sí? Aquí le dejo esta animación, ¿sí? Para que usted vea cómo se puede ver en imágenes a tiempo real, cómo puede crear ese gran espacio, ¿verdad? ¿Sí? Pueden agrandar esos espacios. Recuerde que en el recién nacido, esto puede crear la hidrocefalia, que es ese síndrome del que estamos hablando, pero el infante lo puede compensar porque recuerde que todavía no es rígido el cráneo, todavía no ha endurecido el hueso, ¿verdad? Hay partes cartilaginosas y sobre todo las fontanelas que ayudan justamente a compensar estos movimientos, ¿verdad? En los cuales el exceso de líquido puede agrandar esos tejidos nerviosos, pero pues le da tiempo, le da espacio suficiente como para que pueda moldarse. Pero es mientras no endureció el hueso. Por eso es que no puede haber hidrocefalia en el adulto, porque en el adulto, pues ya consolidado el hueso y por tanto no hay más lugar donde crear más espacio, ¿verdad? Es la gran diferencia entre uno y otro. Lo que va a crear en el adulto es
aumento de la presión intracraneal y por tanto eso también crea efecto de masa y por tanto un efecto compresivo en toda la zona del cerebro, ¿sí? Que al final puede resultar en una patología o un compromiso mortal para el paciente. Aquí le dejo igualmente una imagen en tiempo real para que usted vea bajo imágenes de resonancia cómo es que se puede visualizar justamente todos estos espacios que le mencionaba y por supuesto el recorrido del líquido cefalorraquídeo a través de todas estas estructuras o espacios. Finalmente, el objetivo número 10 es mencionar o, dicho sea de paso, enunciar el concepto de barrera hematoencefálica. El concepto no es otra cosa, sino que esto es una barrera fisiológica de movimiento de muchas sustancias que entran o salen del encéfalo. Sí, prácticamente recuerde que esta es una zona de bastante compromiso, ¿verdad? Que no cualquier zona puede llegar al cerebro. Entonces, en estas estructuras, ahí le pongo el fondo y una gran imagen en microscópico, ¿sí? Para que usted entienda que pues rodeando este tejido, en los vasos sanguíneos, pues hay varias células encargadas de crear una barrera, si así se le puede llamar. Mira esta barrera que están creando acá entre diferentes células que son las encargadas de ello, pues ellas van a ser las encargadas de hacer que el espacio que tenga este líquido, recuerde que acá dentro de la capa más interna del vaso sanguíneo, que es el endotelio, pueden haber microespacios, ¿verdad? Que son parte de los espacios en los cuales se crean o se comunican, ¿sí? Son las famosas uniones intercelulares. Obviamente no todo el tiempo se va a estar manteniendo todo el líquido dentro del vaso sanguíneo, sino que tienen que haber filtrado, ¿verdad? Se pueden filtrar más o menos sustancias en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Pero en el cerebro pues se bien especializada el tipo de barrera que existe de tal manera que no cualquier líquido se puede filtrar. Así como hay medicamentos, por ejemplo, en este caso, medicamentos que pueden penetrar cualquier zona o cualquier zona del cuerpo, hay medicamentos que así como fácilmente pueden penetrar en cualquier parte del cuerpo, acá en esta zona, los tejidos cerebrales no pueden penetrar fácilmente porque se encuentra esta barrera protectora, ¿verdad? Que hacen que sustancias tan grandes en cuanto a peso molecular, ¿sí? En cuanto a elevado peso molecular. Aquí le menciono algunos ejemplos de sustancias con peso molecular elevado. Por tanto, son estructuras muy grandes para caber dentro de estos pequeños espacios microscópicos, ¿verdad? Dentro de estas pequeñas uniones intercelulares y sobre todo las que se encuentran afuera, ¿verdad? Que están siendo creadas por estas células especializadas. A eso se refiere con una barrera hematoencefálica, que no cualquier sustancia va a estar traspasando el vaso sanguíneo. Este es un ejemplo de vaso sanguíneo, ¿verdad? Y cómo las diferentes estructuras o diferentes células que están formando esa barrera, pues dejan o impiden, mejor dicho, que ciertas sustancias que pasan normalmente en otras zonas del cuerpo no pasen fácilmente hacia el cerebro, ¿verdad? Y obviamente hacia el tejido cerebral. Aquí le dejo algunos de estos ejemplos, como por ejemplo las proteínas, la penicilina, que es un medicamento antibiótico, y la dopamina, que son pues las sustancias neurotransmisoras, pues no pasen fácilmente al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Y no lleguen fácilmente directamente al tejido cerebral o tejido nervioso, ¿sí? Aquí le dejo algunas estructuras o algunas imágenes referentes a esto, ¿sí? Como le explico, no cualquier zona, no cualquier estructura, cualquier molécula va a atravesar la gran barrera hematoencefálica. Aquí está dando a entender esto, ¿verdad? Que no cualquier molécula va a atravesar la barrera hematoencefálica con el derecho de que llegue al cerebro, ¿verdad? De que llegue al tejido cerebral. No cualquiera pasa, ¿sí? Aquí le explico esto de forma más práctica, de forma más visual. Ahí están todas las estructuras o las células encargadas de formar esta gran barrera. Mire, todas esas que se encuentran agarradas o abrazadas justamente al vaso sanguíneo, ¿sí? Ahí están pasando los eritrocitos de camino hacia el cerebro, ¿sí? Pero son estas células las que hacen una barrera externa, ¿verdad? Por fuera justamente del vaso sanguíneo para impedir que las pocas sustancias que todavía se filtran, pues puedan terminar de pasar justamente a la zona cerebral o a la zona del tejido nervioso, ¿sí? Ahí usted ve más provocado, más a mayor vista, ¿sí? Las uniones intracelulares del endotelio no son cualquier tipo de uniones celular, sino que pues son uniones comunicantes mucho más estrechas, ¿verdad? Y ahí usted vea la cantidad de sustancias que sí podrían estar haciendo parte de esa comunicación, ¿verdad? Ve tanto como nutrientes, como por ejemplo ciertas drogas, ¿verdad? Que son las que van a ser eh, impedidas en cuanto a que puedan pasar fácilmente esa barrera hematoencefálica. Estos son eritrocitos, estos rojos, ¿verdad? Para que usted vea.
que este es el paso, pues este es la luz justamente del vaso sanguíneo. Y así tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Para que usted vea que son estas mismas células que penetran, las que se meten justamente entre esos espacios. Pero si tiene una barrera hematoencefálica, pues le va a ser mucho más difícil poder penetrarlos y llegar con mucha más facilidad justamente al tejido cerebral. Aquí estamos dentro del vaso sanguíneo, aquí estamos ya directamente en el tejido cerebral, para que vea que fácilmente se pueden fugar varias sustancias, pero se las impide en este caso la barrera hematoencefálica. Y aquí les dejo otros ejemplos, ¿sí? Más visuales para que sepa qué es esto que estamos hablando, ¿verdad? Ahí usted ve ciertas células que participan de esto, como por ejemplo los astrocitos, los pericitos, que son las células encargadas de formar esta barrera, ¿sí? Y que van a ayudar justamente a que no cualquier molécula o cualquier sustancia pueda penetrar fácilmente. Ahí le dejo, ¿sí? Con muchas más imágenes para que usted me entienda. Esto que está viendo acá, esta luz que está viendo acá, es esta misma luz, ¿sí? Aquí le dejo la flecha, es esta misma luz, ¿sí? Para que vea que es una misma imagen, ¿sí? Todo esto ya visto más específicamente. Las mismas células que están participando ahí son las que le crean justamente la barrera hematoencefálica. Y ahí tenemos otros ejemplos de imágenes que le dan la misma explicación, ¿verdad? Para que usted vea tejido cerebral, vaso sanguíneo y ahí están creando la barrera hematoencefálica. Si usted le pone todavía mucho más zoom, usted va a ver la barrera hematoencefálica representada en ese color anaranjado, ¿sí? Para que vea cómo se están dando las uniones ahí y ya luego el paso de sustancia, ya sea de forma activa o de forma pasiva. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿sí? La parte de la sangre, vaso sanguíneo y el parte del tejido cerebral. Y ahí está la barrera hematocefálica colocada, para que vea que tienen que pasar esa capa primero antes de poder intercambiar sustancias, ¿verdad? Entre la sangre y justamente el tejido nervioso, que como le repito, no cualquier sustancia va a pasar fácilmente esta gran barrera, que es conocida como barrera hematoencefálica. Así que ya ve, fue bastante amplia el tema, pues me costó bastante poder sacar la información precisa, porque la información pues es bien amplia, así que pues yo igual de manera le invito a que pueda recapitalizar o que pueda comprobar o que pueda tomar ideas básicas del libro, que lo repase y que las ideas que se quedaron un poco sin complementar o sin dar mayor ampliación acerca de ellas, pues usted la pueda consultar directamente en sus correspondientes capítulos. La gran mayoría la saqué de este libro, El principio de neurociencia, así que pues apóyese en esos capítulos correspondientes, específicamente guíese según la página que le indica cada objetivo. Eso sería todo, pues ya sabe como siempre que si no hay dudas al momento, pues o al solo que usted lea la diapositiva, usted me la puede hacer llegar fácilmente al correo y pues ya sabe que cualquier duda, pues me la puede hacer llegar fácilmente y yo estaré pendiente de contestárselas. Eso sería hasta el día de ahora, pues el tema de ahora, ya veo que es amplio y pues hay que tratar de enfatizar lo más importante en cuanto a objetivos, ¿verdad? Para que usted vea que si se logran al final cumplir los objetivos de la clase y pues hay que ampliarlo incluso con el conocimiento que le da a su libro de texto. Muchas gracias y pues quedamos atentos a cualquier duda que usted me pueda hacer llegar. Gracias.